La clase de trastornos del potasio, esto incluye un poco hablar acerca de lo que es las hiperpotasemias y las hipocalemias. Vamos a hablar un poquito, vamos a ir con la introducción. ¿Sabes hacerlo más chico eso? Bueno, dentro de la... ¿Me escuchan, no? Dentro de la introducción podemos decir que el potasio en el organismo, en el cuerpo, se almacena más o menos 50 miliequivalentes por kilogramo, ¿sí? También sabemos que el potasio es uno de los principales electrolitos intracelulares, en un 98%, y esto es debido a la acción de un cotransportador a nivel de la membrana celular, que es la bomba de sodio-potasio teteasa. En el líquido intracelular más o menos encontramos 140 miliequivalentes litro, y en el líquido extracelular de 4 a 5 miliequivalentes litro. Lo que nosotros tenemos a medir en un laboratorio, en un ionograma, es el líquido extracelular. Es la cantidad de potasio que nos va a dar como referencia el líquido extracelular, ¿sí? Los principales reservorios van a ser el músculo esquelético y el hígado. Van a intervenir múltiples procesos. El potasio interviene en múltiples procesos que son la transmisión neuromuscular, regulación del pH intracelular, ahí me combina, procesos de crecimiento, metabolismo y síntesis biológicas de moléculas y en secreción de varias hormonas. A medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir desenvolviendo un poco acerca de esto, ¿sí? Bueno, acá vemos que la principal fuente de ingreso al organismo del potasio es la ingesta, ¿sí? Generalmente, como en el esquema se ve, el potasio plasmático va a estar en un 2%, que va a ser más o menos un valor promedio de 4 miliequivalentes litro a nivel de plasma, o sea, a nivel del líquido extracelular, y el 98% va a estar dentro de la célula. Se va a eliminar por tres fuentes principales, que es un 80% por la orina, 15% por las heces y hasta un 5% por el sudor. Bueno, hablando un poco acerca de esa introducción, vamos a hablar ahora lo que es la hipopotasemia o hipocalemia. ¿Cómo vamos a definirla? Nosotros la definimos como una concentración por debajo de 3.5 miliequivalentes litro, ¿sí? Y podemos clasificarla en 3 grados. Leve, de 3 a 3.5 miliequivalentes litro, moderada de 2.5 a 3 y grave o severa menor a 2.5 miliequivalentes litro. Como bien sabemos, el potasio participa en la electroneutralidad, digamos, de la membrana celular a nivel de las células. Presenta las alteraciones va a presentar su déficit, alteraciones en la conducción cardíaca o neuromuscular. Así podemos ver también que puede presentarse hipopotasemias en casos que son falsas, digamos, en casos o en patologías como ser una trombocitosis o una leucocitosis, porque estas lo que van a realizar es un consumo o una entrada dentro de la célula en mayor cantidad y lo que va a producir es una hipopotasemia espuria, ¿sí? Así vemos que las causas de una hipopotasemia son el movimiento transcelular, puede ser dado por estas hipopotasemias espurias o por ciertos mecanismos que van a ingresar el potasio dentro de la célula. Y van a ver también las pérdidas que van a ser renales o extrarrenales. Acá vemos las causas que van a ser, está más clasificado. Podemos ver las pseudohipopotasemias o las espurias que van a ser por la captación celular de potasio. También es muy raro encontrar el bajo contenido en la dieta, ¿sí? Porque generalmente sería una causa de una inanición donde el potasio esté extremadamente bajo y que dé sintomatología. El libro de la Sati habla que el potasio empieza a tener sintomatología cuando tiene valores severos menores de 2.5 miliequivalentes litro. También vemos lo que les decía, la redistribución intracelular de potasio. Vemos en la alcalosis metabólica, en la estimulación
de la bomba de sodio-potasio ATPasa por los beta-2 adrenérgicos, los beta-2 agonistas, en el estrés, la insulina también, una causa genética que es la parálisis periódica hipopotasémica, que son periodos de 24 o 36 horas en los cuales el paciente queda con una sintomatología de flacidez y alteraciones cardíacas por caída de este ion. También está la proliferación celular en leucemias, en los linfomas de Burkitt, en los tratamientos de la anemia megaloblástica, en la intoxicación por bario, tolueno, teofilinas, y en la digitalización, ¿no? La digoxina. Van a estar dentro de las pérdidas extrarrenales de potasio las causas digestivas, que van a ser diarreas, uso de laxantes, fístulas, etcétera, todo lo que pueda perder contenido a través por medio del tubo digestivo, ¿sí? Y las a nivel cutáneo van a ser las de sudoraciones profusas o en las quemaduras extensas donde se pueda llegar a perder el potasio por la piel, por la falta de piel. También va a haber las pérdidas renales de potasio y esto va a ser muy dependiente de la presión arterial, ¿sí? Y va a ser causada por varias cosas, como son los diuréticos con una tensión arterial normal, los vómitos o aspiraciones nasogástricas, la hipomagnesemia, los aniones no reabsorbibles como la penicilina, que van a arrastrar el potasio a nivel del túbulo contorneado distal, los trastornos tubulares, la acidosis tubular renal, el síndrome de Bartter, Giedelman, cisplatino, levodopa, y bueno, muchos antibióticos, antimicóticos que van a producir la pérdida del potasio. En causas de hipertensión arterial o hiperreactividad mineralocorticoide, vamos a ver en casos de renina baja, el hipoaldosteronismo primario, y renina alta también, la estenosis arterial renal, hipertensión maligna, síndrome de Cushing, y con hipertensión y sin hiperreactividad mineralocorticoide en el síndrome de Liddle, y otros, la cetocidosis diabética y la poliuria obstructiva, posobstructiva, perdón. Así vemos también que generalmente las hipopotasemias van a presentarse en casos de alcalosis metabólica que pueden llegar a estudiarse por pérdidas de cloro urinario, menores a 10.000 equivalentes litro, por causas de vómitos, pérdidas por zona nasogástrica y estados post-hipercárnicos. Y cuando este cloro está por encima de 20 miliequivalentes litro, se puede deber a una presión arterial normal o elevada por diuréticos, Bartter, Giedelman, hiperaldosteronismo primario y secundario, Cushing y síndrome de la ACTH ectópica. Acá vemos este esquema que nos ayuda bastante a poder diagnosticar y diferenciar las causas de las cuales una hipopotasemia puede ser extrarrenal o de causa renal, ¿sí? Lo importante, no se ve el cosa, ¿no? Está. Un ratito. ¿Con ahí? ¿No? Sí, se ve. ¿Se ve? El mouse. Ah, bueno. No encontré el puntero, pero vamos al puntero. ¿Dónde? Ya está, ratón. Bueno, avanzando. Cuando nosotros tenemos una hipopotasemia, lo primero que debemos descartar es que sea una pseudohipopotasemia, ¿sí? Eso es lo que hablamos desde un principio. Y para eso tenemos que, bueno, eso es a nivel laboratorial ya, podríamos pedir o una segunda muestra, mandar una segunda muestra para poder confirmar el diagnóstico, o de lo contrario, ya esto a nivel laboratorial, pedir que se separe el plasma para poder tener una buena medida del potasio. Bueno, entonces si descartamos esta fase de la hipocalemia, una pseudohipocalemia, podemos avanzar mediante la historia clínica, viendo qué patología tiene el paciente y cómo cursa la enfermedad.
Perdón. Bueno, y eso vamos a valorar en cómo está el volumen extracelular. Así vemos, podemos pedir una orina puntual en la cual vamos a estudiar en el caso de que el potasio esté menor a 15 miliequivalentes día o menor a 15 miliequivalentes día sobre el gradiente de la creatinina en orina, vamos a poder diferenciarlo y poder tener ciertas causas que nos van a dar una orientación del por qué está con ese nivel bajo de potasio en la orina, ¿sí? Van a ser, más que todo, las causas extrarrenales, podríamos decir, en este caso, el aporte insuficiente de potasio, las pérdidas por diuréticos, gastrointestinales, por pérdidas cutáneas, o por una redistribución que sea por la insulina, el bicarbonato, estimulaciones adrenérgicas o agonistas beta, parálisis periódicas, intoxicaciones, tratamientos con digitálicos, bueno, todo lo que hablamos vamos a poder tomar en cuenta según el cuadro clínico y el volumen extracelular del paciente para poder diagnosticar que sea el potasio menor a 15 milicalentes día en una orina puntual. Cuando el potasio está mayor a 15 miliequivalentes día, es alto la eliminación a nivel renal, entonces nosotros tenemos que llegar a ver, a sacar lo que es el gradiente transtubular de potasio, ¿sí? Si este gradiente transtubular de potasio, que acá vemos la fórmula, ¿sí? Que es el potasio urinario por la osmolaridad plasmática sobre el potasio del plasma por la osmolaridad urinaria, ¿sí? Cuando este potasio, este gradiente es mayor a 7 miliequivalentes litro, hay que valorar cómo está el volumen extracelular. Dependiendo del volumen extracelular, vamos a poder ver si está normal, podemos tener en cuenta la hipertensión arterial, si es que tiene o no, y con eso vamos a llegar a un diagnóstico de una hipomagnesemia, si es que la hipertensión arterial está normal, perdón, si la presión arterial está normal, o si está alta, hay que ver una causa ya hormonal. En este caso hay que valorar, hay que solicitar nuevamente un laboratorio de una renina, cómo se encuentra. Si esta está disminuida, hay que buscar una causa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, valorar también cuánto está el nivel de aldosterona, y si este está aumentado, podríamos hablar de un hiperaldosteronismo. Y si está disminuido, bueno, hay que buscar las causas mineralocorticoides exógenos, el uso de anfoteresina B, síndrome de Liddle. Y si la causa de la renina está normal o aumentada, podríamos buscar causas también de una estenosis arterial renal, una hipertensión arterial maligna o un tumor secretorio de renina. Eso es dependiente de la cantidad del volumen extracelular que nosotros vamos a tener. Si es bajo los iones en la orina, ¿cómo van a estar? Si el cloro está disminuido, puede ser por vómitos. Si el sodio urinario está disminuido también, puede ser por diarrea. O si el cloro y el sodio urinario están iguales o normal o aumentados, puede ser por diuréticos, hipoglucemia, síndrome de Bader, síndrome de Giedelman, cualquiera de las causas. Y si el gradiente transtubular de potasio es menor a 4, nos indica que puede ser por un flujo aumentado en el túbulo distal, que van a ser causas diuréticos, diuresis osmóticas, como por glucosuria, mannitol o urea. Este esquema es bastante bueno y la verdad es que se aplica con mucha regularidad acá en la terapia intensiva. Así que les sugiero que saquen una captura de pantalla. Bueno, hablamos del gradiente transtubular de potasio, esa es la fórmula. Y acá abajo también dejé un poco de lo que es la osmolaridad plasmática, la fórmula de sacarla, y la osmolaridad urinaria, el sodio urinario más el potasio urinario, todo por 2, más la urea urinaria sobre 5.6. Bueno, las manifestaciones clínicas de una hipopotasemia van a estar relacionadas a las alteraciones del potencial de membrana a nivel cardiovascular y muscular, con niveles menores a 3 equivalentes litro. La debilidad muscular, en este caso, en las alteraciones del potasio, va a ser de forma ascendente. ¿Sí? Va a venir desde los pies
hacia el tronco. Y se va a ver generalmente producida cuando los valores sean menores a 2.5 miliequivalentes litro. La disminución severa puede llegar a producir rhabdomiólisis, ¿sí? Otras sintomatologías pueden ser parestesias, ilio y distensión. A nivel del electrocardiograma, ¿qué vamos a observar? Arritmias, extrasístoles ventriculares, bradicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia de la unión, bloqueo atrioventricular, taquicardia ventricular hasta fibrilación ventricular. Generalmente lo que más se va a ver es un segmento de ST deprimido, una disminución de la amplitud de la onda T y el incremento de onda SU. En este electrocardiograma podemos apreciar lo que estamos tratando de hablar, una onda T disminuida, la aparición de la onda U, una prolongación también del QRS. El tratamiento. Lo que hacemos nosotros es la reposición inmediata del potasio en casos de que sean agudos, ¿sí? Lo que nos da a entender esto es que el descenso de 1 miliequivalente de litro de potasio a nivel del plasma representa una pérdida entre 20 y 400 miliequivalentes en el organismo. Por lo cual, cuando el potasio es menor a 2 miliequivalentes litro, el déficit total puede llegar a superar entre 800 a 1000 miliequivalentes en el organismo. La OMS recomienda la reposición mediante sales de potasio, como el cloruro de potasio, el fosfato de potasio, pero esto generalmente se realiza cuando los casos son crónicos o puede llegarse a reponer en un paciente que está siendo tratado por vía oral o está consciente, lúcido, ¿sí? Pero en la terapia intensiva lo que nosotros hacemos es reponer el potasio de forma más agresiva por una vía intravenosa, que generalmente es preferible que sea de una vía central. La tasa máxima de reposición va a ser de 10 a 20 miliequivalentes hora y esta reposición puede llegar a hasta 60 miliequivalentes por hora, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es la preparación de 3 cloruros de potasio más una ampolla de sulfato de magnesio y también en 300 mililitros de solución fisiológica. O sea, acercamos más o menos a unos 45 miliequivalentes, 45 miliequivalentes en cada carga de potasio que nosotros realizamos. Porque cada ampollita viene con 15 miliequivalentes en la solución. Y bueno, la medición, lo que aconseja el libro es que la medición sérica sea más o menos cada 2 a 4 horas del nivel de potasio. Acá podemos ver un algoritmo también igual del tratamiento de la hipopotasemia, donde vemos la valoración de la severidad y estimación del déficit de potasio. Hay que analizar las alteraciones electrolíticas acompañantes y el equilibrio ácido-base, ¿sí? Porque nosotros, como ya hablamos un poco, dentro de las alcalosis metabólicas es muy frecuente que curse con una hipocalemia. Y bueno, lo que nosotros vamos a tener de mayor en cuenta al momento de diagnosticar esto va a ser las alteraciones electrocardiográficas y el grado de gravedad que puede tener un paciente que esté cursando con una hipocalemia. ¿Sí? Si nosotros tenemos criterios de gravedad, hay que infundir de inmediato por vía endovenosa. Y ahí está el esquema que más o menos muestran por vía periférica, 20 miliequivalentes, 500. Bueno, este es sacado de un artículo español de nefrología, en el cual indica más o menos cómo se debe realizar las cargas de potasio. Y si no es grave el cuadro, bueno, lo que decíamos, puede ser una tolerancia oral por la dieta y preparados, y también mediante una tubulopatía bueno, si tiene una tubulopatía o precisa diuréticos, podemos dar diuréticos ahorradores de potasio, en este caso la espironolactona, ¿no? Bueno, hasta ahí hipopotasemia. Después vamos a continuar con la clase y después hacemos algunas preguntas para ver si hay algún vacío que quedó. Bueno, otro trastorno que vemos muy frecuentemente acá dentro de la terapia intensiva es la hiperpotasemia o hipercalemia.
¿sí? Es una alteración grave, consecuencia las arritmias ventriculares, ¿sí? Que si nosotros no revertimos puede llegar a tener un paro cardíaco del paciente y llegar a morir. Generalmente la hiperpotasemia va a ser regulada por el riñón. Se va a clasificar, dependiendo del grado del nivel de potasio, en leve de 5 a 6 miliequivalentes, moderada de 6 a 7 miliequivalentes litro y severa mayor a 7 miliequivalentes litro. La gravedad va a estar determinada por la presencia de alteraciones electrocardiográficas. ¿Sí? Algunas manifestaciones, digamos, clínicas, van a ser dadas a partir de los 6 miliequivalentes litro de potasio en plasma. Pero a medida que vaya incrementándose, hablan algunos de que cuando sea más severa va a tener alteraciones más importantes a nivel de la fibra cardíaca. El diagnóstico lo vamos a hacer igualmente desde un principio, descartando que sea una falsa hipercalemia o una hiperpotasemia espuria, y vamos a tener en cuenta el grado en el cual se tomó la muestra, ¿sí? Si la extracción fue dificultosa o si tuvo lesiones a nivel de prensar la vena, o sea, a nivel de hacer el torniquete en el brazo, o si la muestra tuvo coágulos, o si tiene leucocitosis, mayor a 100.000 generalmente, o trombocitosis. Y bueno, las causas van a ser igual, espurias y por aumentos de la ingesta de potasio, o secundarias a un mecanismo de translocación celular o disminución de la expresión. Normalmente el riñón va a llegar a excretar el 90-95% del potasio de la dieta. En falla renal se elimina por tubo digestivo de 30 a 80%, ¿sí? Pero generalmente el que va a regular todo esto es el riñón. Bueno, acá vemos igual una clasificación donde muestra las pseudohipopotasemias, las muestras hemolizadas, los torniquetes, el aporte excesivo de potasio oral o intravenoso en presencia de una insuficiencia renal, o la disminución de la eliminación renal en causas de insuficiencia renal, Addison, hiperplasia renal congénita, hipoaldosteronismo hiporreninémico, fármacos que van a intervenir en la liberación y o secreción de la aldosterona, fármacos que inhiben la secreción renal de potasio también, que son los diuréticos, las disfunciones tubulares distales, y el paso de potasio a nivel del líquido extracelular, en las acidosis, lisis celulares, parálisis periódicas hiperpotasémicas también, déficit de insulina o hiperglucemias graves, fármacos, betabloqueantes, intoxicación digitálica o succinilcolina. Bueno, dentro de los mecanismos de redistribución, como habíamos visto acá, van a ser producidas por causas como ser. La más frecuente en este caso puede llegar a ser un caso de una cetoacidosis diabética, que generalmente hay que llegar a ver cuánto de nivel de potasio tiene y ver que la presencia de insulina en el organismo no está presente y por lo tanto hay que corregirla. Bueno, las hiperglucemias graves también, ¿no? Que van a arrastrar el potasio a nivel del líquido extracelular. Entonces, nosotros al hacer una corrección en una diabetes, siempre tenemos que ver el nivel de potasio, porque sabemos que a medida que vayamos corrigiendo la hiperglucemia, también vamos a llegar a introducir más potasio dentro de la célula. Y si nosotros tenemos un nivel normal de potasio extracelular al nivel de corregir con la insulina, este paciente puede llegar a tener incluso una hipocalemia. Las alteraciones de su eliminación van a ser secundarias a una incapacidad del riñón para adecuar a su expresión, ¿sí? Siendo una insuficiencia renal aguda o ligúrica, o en caso de que sea una insuficiencia renal crónica, con una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros minuto. En caso de que la función renal sea conservada y adecuada, la oferta distal de sodio tiene que ser mayor a 25 miliequivalentes litro. Sí, eso lo podemos apreciar en vez de la excreción de sodio urinario. La excreción también puede alterarse por hipoaldosteronismo.
La actividad de esta hormona puede definirse por el gradiente transtubular de potasio. ¿Sí? Vamos a ver posteriormente este mapa, donde vemos igual, de la misma forma, cuando el paciente tiene una hipercalemia, vamos a llegar a descartar las causas de falsa hipercalemia. Una vez que descartemos estas causas, si hubo alguna lisis a nivel celular sanguíneo, vamos a tener en cuenta las hemólisis, torniquetes, leucocitosis y demás. Y si no tuviese una hipercalemia, o sea, si la hipercalemia está presente y no tuviera una causa de una lisis de celular, vamos a ver cómo está el potasio urinario en 24 horas. O sea, en una orina de 24 horas vamos a ver cuánto de potasio tiene. O, para hacerlo más rápido, digamos, en una orina puntual hay que medir el gradiente transtubular de potasio. Lo separamos en dos. Cuando el potasio urinario es mayor a 100 miliequivalentes litro en una orina puntual de 24 horas, vamos a tener, o el gradiente transtubular de potasio es mayor a 7, vamos a tener las causas de redistribución, que ya hablamos, las acidosis, las hiperglucemias, el uso de betabloqueantes, o las causas de liberación tisular, los traumatismos, lisis tumorales, hemólisis, quemaduras, rabdomiólisis. Y si el caso diera de que el potasio esté menor a 100 miliequivalentes en 24 horas y la tasa de filtración, perdón, y el gradiente transtubular de potasio sea menor a 5, hay que fijarnos cómo está el filtrado glomerular, ¿sí? O sea, en todo esto juega un papel muy importante el volumen extracelular. Y vemos si el filtrado glomerular está disminuido, si la respuesta es sí, puede ser la causa una insuficiencia renal o una disminución del flujo tubular. Y si el filtrado glomerular no está disminuido, puede ser un déficit mineralocorticoideo, una enfermedad de Addison, un hiperaldosteronismo hiporreninémico y un déficit de secreción tubular de potasio. Puede ser por espironolactona, prerenona, triamtereno, amiloride, ¿sí? Para poder descartar un hipoaldosteronismo, hacemos una prueba con un corticoide con fluorocortisona, en la cual, si esta nos va a dar positivo, o sea, si nos va a dar una respuesta positiva, nos va a indicar si el hipoaldosteronismo es primario o es secundario. Si nos responde, vamos a hablar de que el hipoaldosteronismo es primario. Y bueno, también tenemos otro cociente de potasio en orina sobre creatinina en orina menor a 20 mililitros por milimol, que indica un déficit en la excreción renal del potasio, por tanto, una respuesta renal inadecuada, ¿sí? Son pequeñas pautas que nos guían para saber que la causa de la hipercalemia es una falla renal. La clínica, dentro de la clínica vamos a poder ver alteraciones igual a nivel del potencial de membrana en reposo, ¿sí? Porque se va a producir una disminución de la electronegatividad al interior de la membrana, o sea, al interior de la célula, generando alteraciones de la despolarización celular. Puede tener parestesias, fasciculaciones, debilidad muscular, hiporreflexia tendinosa, parálisis flácida, igual de la misma forma va a ser ascendente. A nivel del miocardio va a haber fibrilación ventricular o paro y alteraciones de la conducción. Cuando empecemos a ver unas hipercalemias, también vamos a ver que el electrocardiograma va a presentar ondas de picuda, depresión de segmento de CT, ensanchamiento de QRS, aumento del PR. Acá podemos verlo en los gráficos, cómo están las ondas tepicudas, el ensanchamiento del QRS, las ondas, ¿cómo se llama? El acortamiento del segmento PR, ¿sí? Que se van a ver generalmente. Y cuando, acá estima más o menos, que cuando es mayor a 6.5 miliequivalentes litro, vamos a encontrar ondas tepicudas en el electrocardiograma. Cuando está mayor a 7, vamos a ver que se pierde la onda P y aumenta el QRS, el tiempo, y también va a aumentar el PR. Y cuando está mayor a 8, podemos llegar a tener arritmias ventriculares, taquicardia, fibrilación ventricular o paro cardíaco. Todo esto es sugestivo, es algo estimativo, digamos, de que pueden presentarse estas alteraciones a estos niveles de calemia. Pero, bueno, puede haber organismos que reaccionen con 6,5 con un paro cardíaco.
El tratamiento. El tratamiento se va a basar, dependiendo de los síntomas y la presencia de manifestaciones cardíacas, en las causas que sean agudas o en las causas que sean crónicas, ¿sí? Generalmente tenemos 3 pilares, los cuales van a ser los estabilizadores del potencial de membrana, la redistribución y el aumento de la eliminación del potasio, ¿sí? Dentro de los estabilizadores del potencial de membrana va a estar el gluconato de calcio al 10%, que debe ser administrado endovenoso en 10 minutos. Y su efecto se ve a los 3 minutos, por lo cual va a perdurar durante 30 a 60 minutos. Esto es algo que el estabilizador de membrana es algo que va a ser transitorio, si no es algo definitivo. Es algo que va a cursar, para que la membrana no llegue a quedarse neutra o a quedarse electronegativa y no se produzca la despolarización de la misma. Lo que va a producir es que se va a quedar en una electroneutralidad por un instante, digamos, por una hora más o menos, nos va a dar ese plazo para que nosotros podamos hacer una segunda medida, que es la de redistribución, en la cual nosotros hacemos la solución polarizante, lo que nosotros llamamos, que es la administración de insulina en un suero glucosado. También puede utilizarse los beta-adrenérgicos, que actúan sobre la misma bomba de sodio-potasio ATPasa, y algunos sugieren también la utilización del bicarbonato de sodio, pero que no es una fórmula muy tomada. Nosotros vemos la importancia de que estos tratamientos hacen que redistribuyan el potasio dentro de la célula, ¿sí? Y generalmente una causa definitiva para la eliminación del potasio son los diuréticos, ¿sí? En este caso la furosemida. O también algunos utilizan lo que son las resinas de intercambio catiónico. Y finalmente, en casos de que no responda a diuréticos, sea una insuficiencia renal ya definitiva, podemos usar lo que es la diálisis, ¿sí? La hemodiálisis, que va a producir también eso, va a disminuir el nivel de potasio en la sangre. Esta foto la tomé del libro de la SATI. Ahí podemos ver los estabilizadores de membrana, la radiación transcelular, la eliminación, cuánto es el inicio de acción de cada uno, ¿sí? Y la duración de la acción, ¿sí? Entonces, tenemos estas 3 medidas para las